Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Cuáles son las etapas de la vida cristiana? Cuando leemos primero de Juan capítulo 2, encontramos un versículo específicamente aquí en el versículo 12, a partir del 12 hasta el 14, donde Juan dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La pregunta es: ¿quiénes son los padres, los hijitos y los jóvenes a quienes Juan se refiere dos veces a cada uno acá? A veces esto es un poco confuso y Juan tiene para cada uno de ellos dos exhortaciones en diferentes momentos. Juan habla la razón por la cual le escribe a cada uno de ellos y la pregunta es: ¿quiénes son? ¿Qué está queriendo decir Juan con esto? Sin embargo, cuando leemos aquí nos damos cuenta que a los hijitos Juan les dice en dos ocasiones que la razón por la que le escribe es porque los pecados han sido perdonados, y después en el versículo 13 final, porque han conocido al Padre. A los padres Juan les dice que les escribe porque conocen al que es desde el principio, y después más adelante les vuelve a decir en el versículo 14 que les escribe porque han conocido al que es desde el principio. Y a los jóvenes les dice, la primera vez que les escribe, o la primera razón que les escribe, les dice: los escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, y después les vuelve a decir más adelante en el versículo 14 final, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Básicamente la exhortación para ellos tiene que ver con alguna etapa en la vida cristiana, y por eso es que ¿quiénes son estas personas? La mejor traducción o la mejor interpretación de esto tiene que ver con etapas, fases de crecimiento en la vida cristiana. Hijitos son las personas jóvenes, niños en la fe, personas que acaban de llegar a Cristo. No necesariamente personas que son bebés físicamente hablando, que acaban de nacer, sino más bien personas que acaban de venir a Cristo y son nuevos en la fe, que lo único que tienen en la fe, según dice Juan acá, es que sus pecados son perdonados, y después más adelante les dice de nuevo también que han conocido al Padre. Cuando una persona viene a Cristo por primera vez, lo único que tiene es eso, la conciencia de que mis pecados han sido perdonados y que yo conozco a quien ha perdonado mis pecados. Ahora conozco a una persona que ha perdonado mis pecados. Eso es lo único que un hijito o un nuevo en la fe tiene: la conciencia de perdón de pecados y al mismo tiempo el conocer a ese Padre que uno tiene. Después, más adelante, ¿quiénes son los padres? Bueno, los padres son estas personas que ya llevan tiempo en la fe, que ya han engendrado hijos en la fe. De hecho, el término padre implica que tiene hijo en la fe. Son personas que ya llevan años, que ya han caminado la vida de la fe por varios tiempos y que ya han tenido la oportunidad de traer a otros a los pies de Cristo, enseñarlos, discipularlos y verlos crecer. Estas personas, según Juan, dice acá que conocen al que es desde el principio, y esto tiene un valor importante en el Evangelio de Juan y en la carta de Juan, porque Juan comienza su Evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y después aquí también Juan habla en su primera carta de la idea de lo que oímos desde el principio, lo que está desde el principio concerniente al verbo de Dios. La idea de Juan es que las personas que son padres conocen una vida o tienen un conocimiento bíblico más amplio, pueden de cierta manera interpretar la palabra del Señor con más amplitud, con más exactitud, tienen más años de estudio, más años de conocer la palabra del Señor, y entonces conocen a ese Dios que está desde el principio, que para un niño en la fe solamente es el que perdona mis pecados y el que me da la seguridad de que los pecados son perdonados. Para una persona que lleva años en la fe, entiende un concepto más grande de teología, entiende un concepto más completo de quién es ese Dios que está desde el principio, que era el verbo desde el principio, que ha sido, según Juan, visto, testificado y traspasado por las generaciones desde el principio. Por lo tanto, se entiende o se espera que la persona que es padre en la fe tenga un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los jóvenes? Entonces Juan dice acá que estos jóvenes, dicen en versículo 12 o versículo 13,
que han vencido al maligno, y después en el versículo 14 final, que son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos y que han vencido al maligno. Este es el primer paso de la niñez en la edad cristiana hacia la adultez, pero todavía no es padre. Es cuando una persona lleva tiempo en la fe, el tiempo suficiente como para empezar a batallar con ciertas tentaciones y vence las tentaciones en el nombre del Señor. Son fuertes, han vencido al maligno, y ese conocimiento que tienen de la fe los ayuda entonces a perseverar y crecer en la vida cristiana. La idea es que Juan está hablando acá de 3 etapas: los recién convertidos, los que llevan poco tiempo o el tiempo suficiente para conocer de la fe lo suficiente que te hace vencer tentaciones, y las personas que son padres, que ya llevan años, quizás generaciones en la fe, y por su tanto tiempo en la fe han tenido la oportunidad de enseñar a otros que están detrás. Esto no tiene nada que ver con en el crecimiento físico de la vida, pero esto es un reto para ti en cualquier momento de la etapa de la vida en la que tú estés, ya sea que seas un niño en la fe, acabado de venir a Cristo. Te toca crecer, te toca ser un joven, tienes que empezar a batallar con tus pecados, tienes que empezar a batallar con las tentaciones, empezar a conocer al Señor para recibir esa oportunidad de crecer y para poder ser fuerte y batallar con las tentaciones y llegar, por supuesto, a la edad de ser un padre en la fe, donde tú puedes conocer al Dios que es desde el principio, tener un conocimiento más amplio del Señor que es desde el principio, y eventualmente poder ayudar a otros que están por debajo de ti en la vida cristiana. El reto es que ese crecimiento depende de tu conexión con el Señor, de tu tiempo con el Señor, de cómo tú le echas ganas a tu vida personal con el Señor. Puede ser que tú te pases la vida entera en la fe y seas un bebé. Puede ser que tú quizás batalles con algunas cosas en tu vida y te quedes ahí, en un joven en la vida cristiana. Pero la idea es que tú puedas llegar a ser un padre en la vida cristiana, que se manifiesta de 2 maneras. Una, conociendo la palabra del Señor, teniendo la oportunidad de abrirla, de enseñarla, de transferirla a otras personas que son niños en la fe, y teniendo la oportunidad de ayudar a otros a ser hijos espirituales en la fe. La idea es que todos podamos en algún momento de la vida ser padres y no quedarnos ahí en la periferia de la adolescencia o la infancia en la vida cristiana. Así que Juan tiene su carta acá para 3 personas. El mensaje que Juan está dando a la iglesia es válido para los 3 tipos de personas que hay en la vida cristiana. La palabra del Señor es válida y es útil para cualquiera que sea la etapa que tú estás en tu vida. Y se espera entonces que tú puedas crecer en la etapa de tu vida hacia que llegues a ser un padre en la vida cristiana y puedas engendrar muchos más hijos para la gloria del Señor en el camino del Señor. Así que, ¿quiénes son estas personas? Hijitos, jóvenes y padres. Son etapas de madurez espiritual en la vida de los cristianos, por las cuales todos en algún momento pasamos y por las cuales todos en algún momento debemos avanzar hacia la próxima etapa en la vida cristiana.